Yo me conecté aquí. No, pero Bueno, tú ya estamos en vivo. Vamos a empezar con la clase de hoy y terminamos con, continuamos con Juan 3 y terminamos, ¿no? esta parte de Juan 3. Y vamos a ver mi Biblia. ¿Dónde? Aquí está. Ok. Aguanta, ya está Luis como el pastor, ya no encuentra la Biblia. Perdón. ¿Cómo no? Ahí la tengo en el piano, ya que no se mueva. Bueno, empezamos. Juan 3:22 dice así: el amigo del esposo es el título que viene. No está inspirado. 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Nos hace la aclaración. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Voy a continuar la lectura nada más para terminarla, pero obviamente aquí ella es un comentario adicional. La historia de Juan termina aquí con el 30. El 31 ya es un comentario que los escritores o el escritor está añadiendo, ¿no? El que viene de arriba, una explicación, vamos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bueno, aquí terminamos. Y esto es evidente que no son palabras de Juan, sino no de Juan el Bautista, sino de quien está siguiendo, ¿no?, la lectura, haciendo una aclaración de por qué es necesario que él crezca, hablando de Jesús, y que Juan el Bautista mengue. Y bueno, no sé si nos podemos ubicar. ¿Alguien tendrá a la mano, o podemos buscar ahí a la mano dónde está Enón y dónde está, Judea? No nos dice a qué parte de Judea va Jesús. Lo único que nos dice es que vino a la tierra de Judea. No sabemos exactamente dónde, pero evidentemente por ahí como que en Judea se enteran, cerquita de donde está Juan, que también Jesús está bautizando. Nada más para ubicarnos en dónde está Enón, dónde está Salim. Podemos Biblia, buscar. Biblia todo, papá, pastor. Mande. Biblia todo. Checa en WhatsApp. Perdón. Espérame, todavía no. Perdón. Listo. No, hombre, lo puedes presentar tú. Ok, te lo presento. Como, Ok, ya está. Básicamente está en el norte, ¿sí? Te los presento. Dale. Como que siempre encontramos buenos mapas en esa página. Así es todo Biblia. Biblia todo. Biblia todo, sí, es la verdad, está muy completa en esos términos, la verdad está muy bien. Aquí está, ¿lo están viendo? ¿No? Sí. ¿Todavía no? Sí. Bueno, es que yo vi la liga. Ahí les va.
No, para presentarlo, ahí está ya. Ahora sí. Sí, ahí está ahí está la ubicación. Básicamente está en el norte, Salim está Y en On. prácticamente en el norte. ¿A qué parte de Judea baja Jesús? Pues no sabemos. Enón pertenece bueno, ¿no? Bueno, estaríamos hablando de Samaria, ¿no? Y Jesús baja hasta Judea, entonces al centro. Entonces sí hay. Pero bueno, el caso es que por ahí se cruzan y se enteran. Está bastante al norte, bautizando en ese momento Juan. Nada más como... No sé Sí. si venga el caso. Esa partecita que viene ahí separada abajo a la izquierda, eso es lo de la franja de Gaza. De hecho, ya vi que está Gaza. La franja de A la Gaza. izquierda. Sí, Abajo a la izquierda. acá está, ya la vi. Ya ves que viene una franjita ahí marcada. Sí, aquí está. Pues no creo que sea una parte así, se me hace muy grande. Se me hace que es más pequeño lo que ahorita tienen. No lo sé, tendríamos que revisarlo. Sí, tendríamos que revisarlo. Bueno, vamos a regresar al texto. Era nada más para tenerlo ahí. Informativo. Sí, saber dónde está. Entonces regresamos al texto. Regresamos al texto. Después de esto, entonces vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, y es interesante cómo, me pareció, en Juan capítulo 1 se presenta a Jesús y meten el testimonio de Juan. En Juan capítulo 3, en Juan 2 no, porque se trata de la primera señal, pero aquí en el 3, vuelven a meter el testimonio de Juan. Entonces, como que están reafirmando ahí quién da testimonio. Después tuvieron sus discípulos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían a ir a bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Nos hace aquí la aclaración, ¿no? Nos hace la aclaración que Juan aún no ha sido apresado, no ha sido encarcelado, entonces sigue realizando su ministerio a la par de Jesús. No deja de realizar su ministerio, sigue predicando, aun cuando ya llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sigue predicando, él sigue bautizando, aún hay gente que lo sigue, que lo escucha, y bueno, él sigue haciendo su trabajo. No nos menciona qué tipo de en la discusión, solo nos dice el versículo 25 que hubo entonces discusión entre los judíos de Juan y entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No nos dice concretamente cuál era la discusión, cuál es la diferencia. Es evidente que tiene que ver con el asunto de los bautismos. Recuerden que en Juan capítulo 2 mencionábamos ese rito de la purificación, que los judíos tenían por costumbre lavarse, ¿sí? Tenían que lavarse, porque era una forma de representar la limpieza, la pureza, la eliminación del pecado, que ya vimos que Juan capítulo 2, ¿no? En las bodas de Caná, lo que nos está diciendo es que lo que quita el pecado del ser humano, lo que realmente nos va a purificar es la sangre del Cordero de Dios, ¿no? Eso es lo que va a quitar el pecado. Pero aquí, bueno, hay una discusión, probablemente tenga que ver con el bautismo, el hecho del bautismo, porque él predicaba precisamente eso, que debían de bautizarse para perdón de pecados. En el sentido simbólico, el agua no puede quitar el pecado. El autor a los hebreos lo dice de una manera muy clara: no se pueden quitar los pecados con el agua, ni siquiera con los sacrificios que se estaban realizando, que en el templo podían quitarse los pecados. Y Hebreos es muy claro en eso y muy tajante: únicamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos, que es lo mismo que nos ha dicho la primera señal, ¿no? En las bodas de Caná. Es la sangre de Jesucristo lo que limpia el pecado del ser humano. Entonces, probablemente tenga que ver la discusión en ese sentido
de por qué bautiza, que si ese bautizo es suficiente para limpiar los pecados, y en fin, no sabemos, tenemos que especular porque es todo lo que nos dice, ¿no? Dice que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, hasta ahí. Y luego, interesante, que el tiempo que invierten y lo que se escribe en el Evangelio de Juan es testimonio de Juan, otra vez, sobre Jesús. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se peinaron, como dice Luis, como dice Huicho. Probablemente los discípulos de Juan con un poquito de celo, ¿no? Ese celo es muy propio cuando sigues a una persona, ¿no? Probablemente pues ha dado testimonio, ha estado con Juan, pero como que si Juan es primero, pues Juan es más importante, él lo está presentando, entonces como que le debe algo, en fin. De alguna manera existe ahí un celo, ¿no? En los discípulos de Juan. Queremos creer que son los discípulos de Juan quienes le preguntan por lo que nos dicen otros evangelios. Y bueno, dice: mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. La respuesta de Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ojo, la misma afirmación que ha hecho Nicodemo. ¿Sí? Sabemos que has venido de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Nadie puede hacer. Al principio. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La misma afirmación de Nicodemo es la misma afirmación, si no se las marqué, ¿no? Aquí está, para que lo veamos en el versículo 2 de 3. Entonces, aquí está la afirmación en labios de Nicodemo y ahora está en labios de Juan el Bautista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Rabí, mira que el que estaba contigo, perdón, aquí está Juan. Respondió Juan: ¡claca, caro! Back. Ahí está. Ahí está. Okay. Sí. ¿Dónde mira está? Está. Si no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, la misma afirmación de Nicodemo ahora en labios de Juan. Y me parece que se está reafirmando el asunto del testimonio. Recuerden lo que nos dice la ley, que el testimonio únicamente tiene validez si viene de parte de 2 testigos o más. Entonces, primero Nicodemo, ahora Juan el Bautista, vuelve a dar testimonio y vuelve a decir que es evidente que Jesús, ¿sí?, lo que hace, lo hace con la autoridad de Dios, porque nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, la misma afirmación. Vosotros mismos me sois testigos, vuelve a mencionarlo el testimonio, de que os dije: yo no soy el Cristo. Lo vuelve a repetir: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces Juan se ubica perfectamente en su posición. Él, ¿qué es? Es un enviado, uno que va a anunciar la venida del verdadero Mesías. Y hace esa aclaración: el que tiene el esposo es el esposo, más el amigo de la esposa que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este gozo está cumplido. Es necesario y que yo venga. Entonces, una aclaración necesaria para los discípulos de Juan, porque no se deben de sentir mal que su maestro empiece a menguar, que Jesús esté bautizando, que la gente vaya detrás de Jesús, no es algo de lo cual ellos deban sentirse mal o incomodados o defraudados o traicionados o en competencia. Dice: esto es necesario
que suceda. Y si esto sucede, yo estoy más que contento, ¿sí? Mi gozo está cumplido, completo, porque he cumplido mi trabajo. Yo vine a anunciar la venida del Cristo. Él ya llegó, la gente lo está siguiendo. Ya, puedo estar contento, ¿sí? Puedo estar contento. Y obviamente, pues les dice, no está mal que bautice, que bueno, es necesario que él crezca y que yo me, porque lo importante es él. ¿Sí? Este es lo importante. Yo me pregunto aquí si Juan, ahora el escritor, no está diciendo lo mismo de sí. Porque Juan es una institución, uno de los apóstoles, uno de los que estuvo con el Señor. Y de alguna manera, otra vez, la gente tiende a fijar su vista en ese líder humano y escucharlo, y venerarlo y seguirlo. Pero Juan puede estar tomando exactamente la misma posición de Juan el Bautista y decir, yo soy el amigo del esposo. En quien tenemos que fijar la vista es en Jesús. Los demás tenemos que hacer nuestra chamba de conducir a las personas a Jesús, de dar testimonio, ¿sí?, acerca de Jesús, porque a Jesús es a quien tienen que seguir. O sea, no me tienen que seguir a mí, yo solo soy un testigo. De alguna manera siempre hay una naturaleza humana de seguir a alguien. Sí. Desgraciadamente, pues al pastor o al líder uno lo puede ver y toma decisiones en base a eso, si sí o si no. Pero a quien hay que seguir es a Jesús. Así es. Y es lo que Juan hace, ¿no? O sea, los discípulos se sienten mal y dicen, no se sientan mal, siéntanse contentos porque estoy haciendo mi trabajo, ustedes así están haciendo su trabajo. Y si la gente va tras Jesús, fabuloso, porque esa es nuestra chamba, dar testimonio. Sí, entonces se enfoca en eso. Y es ahí donde viene la aclaración, ¿no? El que de arriba viene es sobre todos. Aquí me parece que ya no es Juan quien está hablando, sino nuevamente esos comentaristas, ya sea Juan el Bautista, Juan el evangelista, Juan, o los discípulos de Juan que están leyendo y comentando y explicando, el que de arriba viene es sobre todos. O sea, hablando acerca de eso, ¿no? O sea, Jesús es mayor, es necesario que Jesús crezca porque Él viene de arriba, ¿sí? Y por lo tanto, es sobre todos. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. O sea, nosotros somos terrenales. Nuestro pensamiento, nuestros conceptos, nuestras conclusiones no es lo importante es el que viene de arriba, ¿sí? Jesús es el que viene de arriba, es el que descendió, ¿sí? Es el verbo que se encarnó. Y a Él es al que tenemos nosotros que escuchar. Él es sobre todo. Entonces, Juan tiene toda la razón de que Él debe menguar, porque quien es mayor es Jesús. El de Jesús debe de crecer. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Entonces, hablando acerca de Jesús, su testimonio es lo importante. Las palabras de Jesús. En las palabras de Jesús es lo que nosotros tenemos que escuchar. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y nuevamente el contraste. Y nadie recibe su testimonio. Un lamento, ¿sí? Porque tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús y mucha gente se negó a creer en Él, a recibir su testimonio. Aún hoy, y me imagino aquí el evangelista escribiendo, cuánta gente escuchaba el mensaje y simplemente lo rechazaba. O los mismos discípulos de Juan compartiendo el mensaje de Jesucristo y siendo rechazados por las personas, que nadie quiere creer ese testimonio. Nos repite, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El que recibe su testimonio, ¿sí?,
Este atestigua que Dios es veraz. ¿Sí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu en medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el énfasis, ¿no? Otra vez en el Hijo. Eso es lo importante, que escuchemos al Hijo, porque la autoridad, porque la palabra, porque el poder, porque todo le fue dado a el Hijo. Él es superior, ya lo he dicho, está sobre todos, y a Él es a quien nosotros tenemos que escuchar. Nosotros tenemos que dar testimonio, pero nosotros no somos importantes, ¿sí? Quien es importante es Jesús, a quien la gente debe seguir, a quien la gente debe de adorar, a quien la gente debe de servir, en quien la gente tiene que creer, ¿sí? Y Jesús debe crecer, nosotros debemos menguar. Él viene de arriba, su testimonio es veraz, y entonces a Él es a quien tenemos que escuchar. Y termina en el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, corona este capítulo 3, esta sección que empieza con Nicodemo, con esta afirmación. Es necesario creer en el Hijo para tener vida eterna. Creyendo es que tenemos esa oportunidad de nacer de nuevo, ¿sí? Pero si nosotros no creemos, entonces la ira de Dios está sobre él. La condenación sigue vigente en su vida. Sí, entonces es una breve, pero me parece muy concisa narración, hablando del testimonio de Juan, otra vez reafirmando que Jesús ha venido de arriba, pero ha venido de arriba para dar vida. Y es la única oportunidad que tenemos, porque no creer en Él significa que nosotros seguimos condenados. Y no porque Dios quiere, sino porque es el justo precio por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Preguntas? No, ninguna. Ese versículo 36 tiene paralelo en Juan 1, no me acuerdo. En Juan 1. Ajá. Cuando habla de que Dios envió a su Hijo, y bla, 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 bla. Pues en el versículo 12, ¿no? El suyo vino su inmersión, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, sí podríamos hablar de un paralelo. Sí, de que ha venido para dar vida. Tal vez no esa afirmación tajante y fuerte, sino que la ira de Dios está sobre él, pero sí la opción de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Sí, no, sí pensaba que venía eso de que no ha sido, pero no, yo lo estoy viendo y no. Sí, en ese sentido, ahí sí está un cierto paralelismo. Sí. Pero entonces cierra, ¿no?, esta parte hablando acerca de usando lo de las palabras de Nicodemo, ponerlas también en labios de Juan el Bautista, y los dos pues dar ese testimonio, ¿no? Dar ese testimonio. Por cierto, uno con ciertas reservas, hablando de Nicodemo, ¿sí? Porque él, recuerden que viene a escondidas y con dudas de quién es Jesús, y Juan el Bautista de una forma tajante, yo no soy el Cristo, ¿sí? Yo no soy el Cristo, pero él sí, porque ¿qué dice? No puede el hombre recibir nada, sino le fue dado. De una forma tajante, mientras que el otro viene preguntándose si realmente viene de Dios. Jesús contesta, claro que viene de Dios. ¿Sí? Claro que viene de Dios. Entonces, la presentación, ¿no?, de Jesús. Lo curioso es que ahí la referencia es que Juan todavía no había sido encarcelado.
pero cuando Juan está ya encarcelado, manda a los discípulos a decirle, oye, si eres tú el que debe venir, o tenemos que esperar a otro. Tendríamos que revisar si en el mismo Juan lo presenta, Ujú. el mismo Evangelio de Juan menciona eso. Creo que sí, Pero pero digo, yo igual, humanamente hablando, pues si ya estaba Juan en la cárcel y todo eso, o sea, probablemente había circunstancias, como si atenuantes, ¿no? Que pudiera haber tenido algún... alguna eh, reserva. Sí, pues ha ujú, pasado el tiempo, ¿no? ya en Ha ese pasado el momento. tiempo. Ujú, No significa que Juan entendiera completamente el mensaje de Jesucristo, digo, porque no, ni siquiera sabemos si lo ha escuchado, en el sentido de los discípulos lo escucharon, pero Juan tenía su ministerio aparte. sí. No, De no, hecho, no iba, estaban en partes muy no iba a separadas. los cultos de Jesús. Ujú, sí. Sí, o sea, no andaba con él, no lo escuchaba. A donde yo quiero llegar es que Jesús revela una faceta de su ministerio que ninguno de los judíos entendía. Ujú. Es decir, recuerdan que los judíos esperan un líder, un Mesías guerrero, ¿sí? Que viene a luchar, que viene a pelear contra el imperio romano, ahí en particular, y contra cualquier otro imperio que se oponga al pueblo de Israel, un liberador, un militar. ¿Y lo siguen esperando? Sí, sí, nada más que la pregunta es, aquí el punto es que si Juan también está en ese concepto o alcanza a entender esa dimensión que los judíos nunca percibieron de un Mesías que venía a salvar a todo el mundo de su pecado, ¿sí? Entonces, claro que he dicho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ¿hasta dónde entiende el papel del Mesías? ¿Sí? Recuerden que los discípulos tardaron en entender también este concepto. Entonces, yo no sé si Juan lo entiende o no lo entiende, o está en la misma posición que los discípulos, ¿sí? Porque al final de cuentas, dentro de los discípulos, recuerden que Judas, una de las razones para traicionar a Jesús es precisamente que no llena sus aspiraciones. Él por todo el tiempo que estuvo con Jesús, estuvo esperando que se levantara en armas. Cuando finalmente se da cuenta que no lo va a hacer, entonces lo deja, ¿sí? Lo traiciona, pero ya está decepcionado, él está esperando algo más. Cuando finalmente se da cuenta que no es lo que Jesús va a hacer, entonces es cuando le traiciona. El punto aquí con Juan es lo mismo, o sea, ¿cuánto tiempo pasa de que presenta a Jesús como el Cordero de Dios y que es encarcelado? Bueno, tendríamos que revisar cuánto tiempo pasó, pero Juan ve pasar el tiempo y es igual. No ve un levantamiento, no ve que toda la gente vaya con él. Sí, mucha gente va con él, pero también es evidente que muchos no van con él y que Jesús no está haciendo un movimiento de levantamiento. Entonces, ¿hasta dónde él entiende el reino de Dios en otro concepto? Y por eso cuando Jesús le contesta, le dice, o sea, ¿eres tú el que había de venir o vamos o debemos esperar a otro? Y Jesús Porque en le este contesta, punto, que todavía no va a la cárcel, o sea, la referencia es que es previo, o sea, él dice, no, es necesario que yo mengüe y que él crezca, como que tiene la visión muy clara de que Jesús es el Mesías. sí, Pero luego sí, pasa tiempo, pasan cosas, Juan está en la cárcel y le manda a preguntar, oye, si eres tú el que va a venir o vamos a esperar a otro. Eso es algo que no había notado yo hasta ahora. sí, sí, el asunto es ese, ¿no? El asunto es qué concepto tiene. Y la respuesta de Jesús, miren lo que pasa, los Ujú. cojos andan, los ciegos ven, en fin, todas las señales que le mencionan, y el reino de Dios es predicado, Sí. ¿sí? Entonces, para decirle, oye, el reino de Dios ya ha llegado, no es como tú te lo imaginabas, Ujú. pero ya O sea, llegó, a lo que entiendo, ellos esperaban como un David, o ¿sí? sea, un guerrero, ¿va? O sea, Rey. alguien así. Eso esperan un rey. Y es probable que Juan tampoco haya entendido completamente esto. Digo, ni siquiera ha escuchado, vuelvo a insistir, los mensajes de Jesucristo. Eh,
no está con él. Él está haciendo su ministerio aparte, él continúa predicando, él continúa bautizando, él no está escuchando las palabras de Jesús. Entonces, si está dentro del mismo contexto y el mismo pensamiento de los judíos, que no sería raro, que son judíos, ha crecido entre ellos, los ha escuchado, o sea, definitivamente él tal vez no tenga otra noción. Y por eso la pregunta, pero por eso la respuesta de Jesús: el reino de Dios ya ha llegado. Díganle que el reino de Dios ya está aquí, que es distinto a lo que esperaban. Ya ese es otro asunto, ¿sí? Pero la duda de Juan es comprensible porque es un judío, ¿sí? Incluso sus discípulos de Jesús tardaron en comprender en qué consistía el reino de Dios. Todavía Jesús está ascendiendo a los cielos y todavía le preguntan: oyes, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Ya? Es decir, ok, tú eres el Mesías, ya moriste, ya resucitaste, ahora te vas a los cielos y la pregunta es: ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Sí me entienden? O sea, tus discípulos todavía están batallando en entender. Nosotros lo entendemos porque pues ya conocemos toda la historia. Ya conocemos toda la historia. Pero ellos no, ellos están viviendo ahí ese momento y todavía traen en su cerebro: el reino de Dios tiene que ser aquí. Tiene que ser Israel en la cúspide del poder. ¿Sí? Y así que todavía Jesús está ascendiendo y todavía los discípulos preguntando: oyes, ¿y el reino? ¿Cuándo? Cuando el reino ya está. Entonces, en ese sentido tenemos que entender la pregunta de Juan. Ese es su concepto. Manejan un concepto del reino de Dios, un concepto del Mesías que no es el que Jesús les enseña. Entonces, en ese sentido hay que entender la duda. Desde un principio Juan dijo: este es el Cordero de Dios. No hay duda. Le preguntan y dice: es necesario que él crezca y yo mengua. Que después le entre la duda, pues debemos entenderlo en este contexto de lo que ellos esperaban, de lo que los judíos están esperando. Muy bien. Bien.